Buenas tardes a todas y a todos. Tenemos el gran placer, enorme placer, de compartir un encuentro con Marcos Vergara, dibujante y editor nicoleño, que es responsable de llevar adelante uno de los emprendimientos editoriales independientes más importantes, si no es el más importante, de los últimos 10 años. Y no exagero, y no lo digo por amistad ni por nada, tienen como 140 títulos, y no sé si hay otro sello editor independiente que pueda contar tanto sobre su trabajo editorial. Así que es un gran dibujante que ha publicado cosas para varios países también, y con muy buenos guionistas, y que es un hombre orquesta, porque es un buen diseñador gráfico, bueno, un gran artista, y además lleva a cabo tareas de edición, de editor, que es una tarea que no mucha gente puede afrontar a lo largo de 10 años sin decaer, ¿no? Así que yo lo voy a dejar que él se presente, si quiere contar alguna otra cosita que yo no conté, y después vamos a ir preguntando las preguntas habituales y rutinarias que se hacen en cualquier nota. ¿Cuándo empezaste a dibujar? ¿Cuando eras chiquito? Y todas esas cosas. Bueno, adelante, Marquitos. Buenas, ¿cómo le va? No sé si se sigue escuchando, ahí le mandé al vecino que baje la música, porque entraba mucho por mi micrófono. Muchas gracias por la presentación, usted es un adulador total. No, bueno, la editorial sí es verdad, ya tiene 12 años, la iniciamos con Alejandro Farías, en un momento muy difícil, y que fue creciendo de una manera que prácticamente nosotros no nos esperábamos. Realmente cuando nosotros arrancamos con la editorial, arrancamos para sacar un solo libro, queríamos sacar lo que fue Traición, el primer libro de la editorial, que era una antología que reunía trabajos de la gente con la que nosotros nos habíamos estado codeando y nos habíamos hecho amigos durante los 90 en los festivales a los que íbamos, en Leyendas, en el Quintanacú y todos esos lugares donde nos encontrábamos los historietistas, mientras no había industria editorial. Y después fueron surgiendo nuevos títulos uno atrás del otro y fue creciendo, junto con un público interesado en la historieta y un mercado que se fue formando de historietas, novelas gráficas, historietas en libro. Y bueno, llegamos al día de hoy. Todo lo que nos dio la editorial realmente fue un regalo extra, porque ya te repito, nuestro plan inicial era sacar un libro, inventamos el nombre de la editorial nada más que para poder tramitar el ISBN de ese libro. Todo lo que vino hasta ahora es un regalo de la vida. Así que bueno, súper contento con todo lo que pasó. Bueno, te pregunto, ¿cuándo empezaste a dibujar historietas y por qué? ¿Por qué empezaste? ¿Qué leías antes? Yo sé que venís también de otra disciplina, que es el teatro, y que eso a lo mejor, esa forma de narrar por ahí te pudo haber influenciado en la forma de narrar de historietística. ¿Cómo arrancó el tema de hacer historietas? Mira, no, lo he pensado mucho y no sé bien a qué edad empecé a hacer historietas. Sí me acuerdo que de muy chiquitito me gustaban mucho los dibujos animados y lo que yo en realidad quería hacer era hacer mis propios dibujos animados. En una época en la que yo los veía en un televisor blanco y negro, ¿no? La mayor tecnología con la que podía llegar a contar en mi casa era un lápiz y un papel. Así que mi manera de hacer dibujos animados era en realidad hacer la secuencia en una hoja y dibujar historietas. Aparte de que era muy lector de historietas, como creo que fue toda la gente de mi generación, había mucha historieta en los kioscos, y una de mis salidas preferidas, yo todos los fines de semana los pasaba en la casa de mi abuela,
Y mi tía, que era mi madrina también, cuando me llevaba de lo de mis viejos a lo de mi abuela, pasábamos por un kiosco de revistas que sigue estando en el mismo lugar y hoy lo atiende el hijo del dueño de aquel momento, y que son casi como familia. Pasábamos por ahí, me dejaba elegir una revista y comprármela. Entonces yo todos los viernes tenía una revista y por lo general era de historieta. Y, y siempre tuve como una necesidad de expresarme artísticamente de alguna manera. Así que yo digo que estuve bastante perdido muchos años porque hice un poco de todo. Escribí, dibujé, pinté al óleo, hice teatro, declamaba poesía en unos encuentros de poetas que se hacían en un bar de acá, hice de todo. Pero como el que mucho abarca, poco aprieta, en realidad tuve muchos años haciendo de todo y no logrando realmente nada que realmente me causara satisfacción. Tuve que pasar como por una crisis personal existencial muy grande, cerca de los 30 años, como para decir, bueno, basta, todo esto es ruido, todo esto no sirve, vamos a enfocarnos en lo que realmente me gusta. Tuve que tener bien claro qué era lo que realmente me gustaba y me volqué para el lado de la historieta, que era lo que había estado conmigo desde el principio, ¿no? Esos fines de semana donde vos ibas con tu tía al kiosco de revista, ¿qué títulos son los que te hacen emocionar al recordarlos? Mira, vos sabés que hay mucho, porque en determinado momento yo compraba absolutamente todo lo que se publicaba en Argentina. Y en esa época, bueno, Patoruzú, Isidoro, Lupín, me encantaba la Lupín, pero había yo no soy muy futbolero, pero había una revista que me impactaba por la calidad de los dibujos, que era Gatín. Ahora se me escapó el nombre del dibujante. Gatín y el equipo era, que eran toda la selección argentina hecha animales. Ese mismo dibujante dibujaba Fitito, que era una historieta que era publicidad del Fiat 600. También excelente. Esas dos, esos no los conseguía en el kiosco de revistas, sino que los conseguía en el tren a Capital. Cuando viajábamos muy de vez en cuando a Capital en tren, ahí vendían esas revistas y yo las atesoré hasta hace... Es más, creo que deben estar por ahí todavía guardadas porque fueron para mí un impacto muy grande de lo que era el dibujo, la aventura dibujada, la línea, tenía un estilo muy de línea clara, muy copado, y eso es lo que más. Y me encantó después de muchos años que empezaron a rescatar ese material y hoy día, yo cuando empecé a tener internet con Dial-Up hace 1000 años, lo primero que hice fue googlear Gatín y se encontraba muy poca información. Y ahora alguien lo ha ido rescatando porque si googleas Gatín y el equipo encontrás bastante material. Bien. Y cuando empezaste a sentir que tu dentro de una historieta empezaba a funcionar. Nunca, el día de hoy. Pasemos a otra pregunta. No sé. Siempre hay un momento donde vos te das cuenta. Yo no sé si uno se da cuenta que lo que uno hace funciona. Me parece que uno lo que se da cuenta es que no puede hacer otra cosa, ¿no? En un momento decís, bueno, no me puedo dedicar a otra cosa, esto lo tengo que hacer sí o sí. He pasado por épocas que sé que muchos de los colegas las han pasado también, en donde vos decís, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago? Es al mismo tiempo un placer y un sufrimiento, ¿no? Creo que con todos los artes pasa algo parecido. ¿Por qué estoy metido en esto? ¿Para qué hago esto? Es un gran esfuerzo, los logros que uno tiene no son muchas veces, bueno, la historieta vos sabés que es un arte muy mal pago, ¿no? Cobra, por una página cobra mucho mejor un ilustrador que un historietista en relación de cantidad de trabajo. De hecho, la gran mayoría de los historietistas trabajamos haciendo ilustración publicitaria, ese tipo de cosas. Pero en un momento decís, conozco un montón de colegas que han dicho,
voy a dejar la historieta, no voy a hacer más esto. Y a la semana lo ves dibujando de nuevo, porque es lo que pasa con cualquier expresión artística, es algo que necesitas hacer, ¿no? Uno en la historieta muchas veces confunde al ser la historieta un arte industrial, muy ligado al comercio, ¿no? Porque uno hace historieta para publicarla en libros, en revistas, y más que la escultura, por así decirlo, que la poesía. Uno muchas veces se confunde, pero en realidad la historieta es un arte como cualquier expresión plástica, teatral, musical, que uno necesita sacar algo de adentro para afuera y no puede hacer otra cosa. Después, si eso sirve o no sirve, es algo que determinará los demás, ¿viste? Eh, yo creo que te vas dando cuenta cuando te empiezan a llamar para publicar en algunos lugares. Claro. ¿Qué es? Te tiro una palabra, a ver qué te dispara. Aquelarre. Mirá, Aquelarre es un grupo que se armó acá en San Nicolás, armamos Cayo Di Lorenzo, Federico Baer y yo, en los 90. Creo que en el 90. Con ellos hicimos algunos fanzines, después yo me distancié un tiempo y Cayo y Federico empezaron a hacer un festival que duró 10 años, yo después volví y me sumé al Festival de Historieta. Era uno de los puntos de encuentro con los amigos, con ustedes, acá en San Nicolás, y fue lo que a mí me abrió las puertas de todo, porque yo me acuerdo, yo había estado como distanciado del mundo de la historieta un par de años, y en un momento me volví a encontrar con Cayo y con Freddy, fui a un Leyendas, y Freddy me presentó a ustedes, a los chicos de la productora, ¿no? Y no me voy a olvidar nunca, yo ya estaba con Silvana, y nos íbamos de Leyenda, nos volvíamos para San Nicolás, y yo le decía, puedo hacer que esto rinda sus frutos. Me acuerdo perfecto cuando volvíamos de esa vez que yo había conocido a un montón de gente gracias a Freddy y a Calle, y todos habían sido muy receptivos, y algo tuvo de bueno siempre el mundo de la historieta en estas regiones, que fue siempre muy abierto, muy receptivo, muy amigo, y yo me acuerdo que en ese momento dije, puedo hacer que esto sea como el puntapié inicial de algo que crezca un poco más. Y bueno, ahora cuando viste pasa, qué sé yo, ahora estamos publicando con la editorial Álvar Mayor, o yo acabo de terminar un laburo para Uruguay, que son cosas que en ese momento no me hubiera imaginado nunca, ¿viste? Que me llamaran para trabajar en Uruguay para hacer una ilustración o publicar Álvar Mayor, ¿viste? Cuando me pasan ese tipo de cosas que me llenan de alegría, me vuelvo a ese día. Digo, mira vos. Como fundacional. Claro, sí, fue un día muy puntual. No me acuerdo cuál fue el primer Leyenda al que yo fui. Me gustaría saber qué número de Leyenda fue, para saber bien en qué año pasó eso. Te pregunto, de todas las historietas que hiciste, que se publicaron, ¿cuál para vos fue la más importante en cuanto a lo significativo o lo empático? Y cuál también fue la más importante en cuanto a éxito editorial o éxito comercial o económico? Bueno, mira, antes te voy a cerrar la pregunta anterior. Hace 10 minutos antes de conectarme con ustedes, nos estuvimos mandando unos WhatsApp con Cayo y con Freddy para ver si después de muchos meses sin vernos hacíamos un encuentro, viste, con barbijo y... O sea que desde eso también quiero remarcar que son amigos que todavía conservo, que todavía son como hermanos y seguimos estando cerca y haciendo cosas juntos. De hecho, estamos publicando juntos siempre alguna cosa. Bueno, y con respecto a lo que me preguntabas ahora, me pasó, por ejemplo, a nivel algo comercial, la historieta que a mí más me acercó a lo que es una publicación con una editorial grande y que me hicieran notas en medios grosos, y eso fue Camino a Auschwitz,
que hice con guión de Julián Gorovilla. Ese se publicó con MC, entonces ahí pude saber lo que es un contrato con una editorial grosa, y bueno, salieron notas en todos los medios, ¿viste? Una editorial que no es historieta, que no es de Sí, historieta. claro, sí, publica historieta, pero en realidad es como un gran monopolio también, ¿no? De editoriales, una agrupación grande de editoriales. Entonces esos contratos grosos, viste, que los tenés que estudiar, qué sé yo, y después, no sé, salir en la tele, ese tipo de cosas. Este, yo en esa época miraba mucho la TV pública, y salir en la TV pública era como... ¡ah! Y después otra que siempre me sorprendo y que es a lo mejor más cara a mis sentimientos, que es la primera novela gráfica que yo hice así más profesionalmente, que fue Cena con Amigos, con guión de Rodolfo Santuro. La publicamos en Historietas Reales, y después pasó que salió, la publicamos en papel nosotros, con Locorrabia y con Belerefonte, la editorial de Rodolfo, y después pasó que Rodolfo la vendió a una editorial de España, Cazador de Ratas, y después Puro Cómic nos dijo de editarla de nuevo acá en Argentina. Tiene dos ediciones acá, nacionales. Sí, sí, sí. Y que pero distintos formatos. Sí, distintos formatos. Claro, bueno, nosotros todas las primeras novelas gráficas que hicimos con Rodolfo las hacíamos en formato horizontal, que era como para que se ajustara a la pantalla de la compu, ¿no? Porque se publicaban en un blog. Y después cuando la publicamos en España, cambié todas las viñetas de lugar para que quedaran vertical, y esa es la edición que salió en Rosario. Y después a través de Tomás Gassanz se publicó en un sitio de historieta online en Francia, y ahora se publicó en un sitio de historieta online que es para Estados Unidos, en inglés. Así que, y ya pasaron, la empezamos en el 2006 a esa historieta, y pasan los años y siempre cada tanto, viste, tengo que volver a buscar los archivos para mandárselos a alguien. Es algo increíble lo que pasó con esa novela. Marcos, te corto un cachito y te corto, sí. Pablo. Porque sí. Me gustaría que le contaras, ayer en la última clase de guión de historieta, algunas personas me preguntaron el tema de qué sitios había para publicar en internet, si uno quería publicar algo propio, y justo mencionás a Historietas Reales. No sé si puedes comentar rapidito cómo fue tu experiencia, porque creo que por la generación muchos de los más jóvenes a lo mejor no saben qué es Historietas Reales. Sí, y es una pena que hoy día, que hay tantos espacios donde se publica historieta online, es una pena que Historietas Reales no esté, porque Historietas Reales fue la primera experiencia grande de historieta online. En una época que no había Facebook, creo que recién arrancaba, y Instagram no existía para nada, Twitter tampoco, era un blog. Y ahí empezaron a publicar. Primero era solo historieta autobiográfica, por eso se llamaba Historietas Reales. Y publicaba gente de toda Latinoamérica. Se fue popularizando bastante. En determinado momento creo que salió una nota grande de Notas en página 12, que eso le dio también como un espaldarazo muy grande, se hizo muy popular en determinado momento. Nosotros publicábamos la página de Cena con Amigos todos los miércoles, me parece jueves, no me acuerdo ya. Ponele que la publicaba al mediodía, y a las 2-3 horas ya tenía 200 personas escribiendo, comentando, diciendo cosas. Era una ida y vuelta muy fuerte con el público, y existió durante muchísimos años. Después fue como decayendo. Fue una experiencia muy loca también, que a mí me sirvió mucho para entender mucho lo que es la dinámica de los grupos, porque Historietas Reales la inició Fede Reggiani con Fran López, pero ellos querían que fuera total y absolutamente horizontal. Cada decisión que se tomaba era una votación entre todos los que publicaban en Historietas Reales, ¿no? No había como una cabeza. Después cambió. No, se fue siempre así hasta el final. Y no me acuerdo si en algún momento hubo un cambio de eso. Pero... Y con Max, las que publicamos con Max son verticales. No.
en horizontalidad en la toma de decisiones. Ah, bien, bien. Claro. Fue una cuestión de horizontalidad en la toma de decisiones, de que todos poníamos el sí o el no para cada decisión. Y eso fue una experiencia muy fuerte, porque ahí aprendí todo lo bueno y todo lo malo que se tiene, ¿no es cierto? O sea, todo lo bueno de que todos los participantes tuvieran el mismo voto, y al mismo tiempo eso hacía que se volviera muy burocrático, que muchas cosas quedaran en nada porque no terminábamos de decidir. Entonces fue un aprendizaje muy grande de historietas reales en ese sentido. Salió un libro recopilando mucho del material y creo que todavía están colgadas las páginas. Si googlean historietas reales seguramente todavía está eso colgado. Con diseño viejo, estaba, porque nunca se modernizó. Con diseño viejo, y me la juego que la última página que debe estar colgada debe ser alguna página de Francisco y Angustias, la novela gráfica que estamos haciendo en este momento con Rodolfo Santulo, que la empezamos hace un montón y que nosotros nos mantuvimos publicando en historietas reales, incluso cuando ya nadie más publicábamos nosotros solos. Pero bueno, con Rodolfo nunca arrancamos juntos en historietas reales en el 2006 y nunca cortamos, siempre estuvimos haciendo una novela gráfica atrás de la otra a una página por semana. La única vez que cortamos fue este año, que yo quise acomodar un poco todas mis tareas, y entonces le dije a Rodolfo que iba a cortar como para tener una visión alejada de todo lo que estaba haciendo, y bueno, todavía no retomé, pero estoy a punto de retomar. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosita, aprovechar? Si no, sigo yo con las preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Vos, Gaby, te das cuenta si alguien está preguntando? Bueno. Mientras se les ocurre algo, contame cómo reparten con Alejandro las tareas de edición, la de selección de material, cómo trabajan. La dinámica dentro de Locorrabia. Mira, en este momento Locorrabia tiene 3 patas porque se sumó hace un tiempo Ernesto Parrilla, de Villa Constitución, uno de los organizadores del Villa Viñeta, que es como hoy día es fundamental, Ernesto. Él hace todo lo que es redes sociales, se encarga de contestar correos, hace toda esa cosa del diario, ¿no? Y las decisiones las tomamos entre los 3, también de manera bastante horizontal, porque cada uno propone algo y votamos, y el que se lleva 2 votos de 3 gana. Y lo que hacemos es, bueno, las tareas diarias están muy bien separadas. Ernesto, ya te digo, hace todo lo que es redes sociales, contestar correos, hacer envíos de las ventas online, que este año, por ejemplo, todo ha sido a través de la página web nuestra, en lo que se ha vendido, al no haber festivales y haber muy poca distribución. Yo hago todo lo que es diseño y maquetado de libros, y Alejandro hace toda la parte administrativa, lleva los números, y Alejandro él trabajó muchos años como productor en una compañía de ópera, nada que ver, pero bueno, tiene ese espíritu de productor, ¿viste? Sabe dónde encontrar los subsidios, con quién conectarse, va encontrando nuevos autores, nuevos lugares a donde distribuir, es como una máquina para eso, ¿viste? Tiene la cabeza bien para eso. Entonces está bueno porque cada uno se dedica a algo muy diferente, nos complementamos muy bien y no nos pisamos las tareas, digamos. Después nos vamos ayudando, ¿viste? Ponele, Ernesto me ayuda a mí a corregir las maquetas. Yo muchas veces lo ayudo a Ernesto en lo que puedo, no tanto como debería, porque la verdad que Ernesto tiene muchísimo laburo. Y así, ¿viste? Pero de esa manera se complementan. Y después la selección de libros que van a salir, por lo general vamos tirando durante el año, vamos diciendo, che, ¿vieron esto qué lindo? ¿Vieron? Nos escribió fulano, qué buena que está esta obra para publicarla, o lo que estamos publicando ahora en la revista web de Locorrabia. Tal obra se está por terminar, entonces podemos
pasarla de libro, eso. Y en diciembre, o ahora lo hicimos ahora, hace una semana atrás, yo escribo un correo con toda la lista de todo lo que pensamos como para editar a futuro, y ahí vamos diciendo, esta obra no está terminada, esta va a ser muy caro, no vamos a lograrlo, esta tiene que salir primero, la podemos dejar para lo último, así, vamos ordenando todo y planeando más o menos el 2021 y lo que queda para el 2022. Que con los años que hemos estado pasando, se fue juntando mucho de cada año para el año siguiente, ¿no? Bueno, ya tenemos muchas preguntas. Ajá. Acá nos pregunta Florencia si podés dar algunos consejos para quienes están iniciando la carrera como historietistas. Consejo a nivel artístico, siempre digo lo que decía Oswald, que es que hay que abrevar muchísimo de todas las artes, ¿no? Leer mucha historieta, pero no solamente historieta, leer literatura, ver cine, escuchar buena música, ver teatro, todo eso te alimenta para poder hacer un buen arte. Si uno como historietista solamente lee historieta y nada más, va a estar como retroalimentándose siempre de lo mismo. Para crear algo nuevo y de verdaderamente enriquecerse, hay que tomar de las otras artes también, ¿no? Todas las experiencias que vivimos nos sirven para después cuando nos sentamos al papel a dibujar o escribir el guión o ambas cosas. Y a nivel más profesional, de buscar publicar y eso, que no bajen los brazos nunca, presentar siempre a todas las editoriales, intentar ver qué tipo de material publica la editorial a donde se manda una muestra, y entonces tratar de mandar material que se ajuste a esa editorial, que es una editorial como la nuestra. Nosotros, por ejemplo, una de las pocas decisiones editoriales que hemos tomado es todavía no publicar manga, porque no nos da para abrirnos, ¿no? Superhéroes y manga es como abrir un mundo nuevo, y dijimos todavía no, porque no nos da el piné. Entonces a nuestra editorial no vas a mandar algo de manga, porque nosotros no somos publicar eso, vas a buscar alguna editorial específica, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y insistir, porque muchas veces lo que nos pasa, yo por ejemplo este año no respondí todavía ninguno de los correos que nos mandaron presentando material. Se me fue todo el año y no me pude sentar a responder las muestras que nos mandaron. Y a mí no me gusta que pase eso, me gusta responder siempre a todo, y por lo general les digo, mirá, a veces tardamos en responder, pero vos insistís, no sé qué yo, pero este año se nos fue completo, que los otros días Ernesto me hizo dar cuenta de que estábamos súper atrasados con eso. Entonces hay gente que mandó material en marzo que yo todavía no le contesté, ¿viste? Entonces hay que tener paciencia, insistir, estar presentes, ir a los festivales, si en algún momento volvemos a tener festivales. Seguro que sí. Sí. Bueno, acá Francisco y Luciano nos hacen una pregunta muy similar, yo las voy a unar. La pregunta es acerca de los criterios y las valoraciones que siguen ustedes para publicar una historieta, desde la idea del concepto hasta qué artistas tener en cuenta. Bueno, justamente el catálogo es muy variado porque nosotros tenemos muy pocos puntos determinados sobre qué es lo que vamos a publicar. En realidad, en un principio, siempre dijimos, vamos a publicar todo lo que nos guste, sea lo que sea. Siempre tratando de tener un equilibrio entre lo que es las obras consagradas de autores grosos y lo que son los autores emergentes que recién están empezando y la historieta independiente. Tratamos de tener un equilibrio ahí. Por ahí cuando estamos armando el año decimos, che, sacamos uno de Catena, sacamos uno de Lalia, estamos como con autores muy conocidos, tratemos de sacar ahora algo de alguien que sea su primera obra publicada o algo así, ¿no? O que solo haya hecho fanzine. Tratamos de mantener ese equilibrio. Después, en determinado momento, dijimos todavía historieta infantil,
superhéroe y manga no, porque se nos abre el espectro de una manera que de 15 libros que estábamos sacando por año íbamos a tener que empezar a sacar 30. Hace unos años atrás empezamos tímidamente con la historieta infantil, con una colección que se llama Lotillo, pero lo otro todavía no. Y bueno, después ya te digo, más o menos todo lo que nosotros vemos que realmente nos conmueve y nos gusta, pasa al papel. Siempre hay limitaciones técnicas, ¿no? Limitaciones económicas, que es, por ejemplo, una obra gráfica, una novela gráfica muy larga a todo color, y va a quedar al final de la lista porque sale una fortuna publicar eso. Entonces, nos está pasando actualmente que tenemos en gatera desde hace más de un año Hacia el hondo bajo fondo, con guión de Freddy Baer y dibujo de Pablito Aón y color de Lara Lee. Tiene más de 100 páginas, es a todo color y no llegamos. No llegamos a publicarla. El año pasado porque fue un año de crisis total y absoluta. Este año porque pandemia, también crisis total. Y entonces fue como cayéndose de un año hacia el otro. Ya el año que viene dijimos, uno de los primeros libros tiene que ser ese porque no lo podemos seguir. Pero bueno, ahí viste, tenés como una limitación de lo que es costo de producción que también te limita mucho. Bien. No sé, se me escapa algo. Vos conocés, Pablo, ayúdame. Con respecto a los materiales, a lo que queda postergado porque es caro hacerlo. Sí, no, la selección más o menos es eso. Es decir, yo te digo, no tenemos mucha limitación en la selección y por eso también es tan variado el catálogo. Y bueno, yo voy a tratar de empalmar una pregunta de Santino. Él pregunta, ¿cuál es la clase de historias que publica Loco Rabia? Vos medio recién respondiste qué es lo que les gusta. Ahora, repregunto, ¿qué les gusta? Sí, básicamente nos gusta mucho la novela gráfica de autor. También nos gusta mucho lo que leíamos de chicos, entonces somos de publicar mucho autores de los que leíamos en Scorpio y Columba, ¿no? Por eso sale mucho Alcapena y ahora Álvaro Mayor y eso. Pero fuera de eso, no nos pegamos tanto a los géneros. Como yo te podría decir, no sé, Pictus es una editorial bien de género. Tiene policiales, aventura, bien. Nosotros no, nos gusta mucho la historieta de autor, la típica argentina, lo que se veía también en Fierro, en ese tipo de historia, la historieta independiente, y un poco de humor también. Ahora estamos por sacar el Guachín de Nahuel de Zagárnaga, y venimos de sacar bajo presupuesto del Cayo de Lorenzo, pero eso es como un porcentaje muy chico de nuestro catálogo. Nosotros más que nada es novela gráfica para adultos, o sea, con historias adultas y que sean bien de autor, que tengan una expresión del mundo interno del autor. Bien. Acá hay otra pregunta. Nos pregunta Luciano, de nuevo, en concreto sobre el 2020, ¿cómo afectó a las publicaciones en general? Mira, afectó muchísimo, sobre todo cuando empezó la pandemia, porque ahí se cortó todo. No podíamos abrir la fábrica de historietas, que es la comiquería que armamos entre 4 editoriales en Capital. Se cortaron todos los distribuidores, no había más festivales, o sea, quedó todo en nada. Eso hizo que se nos atrasara todo el catálogo de este año, que nosotros habíamos planeado un año muy ambicioso, con muchos títulos. Le habíamos puesto mucha esperanza este año. Entonces eso fue como un patadón. Después se fue activando bastante. Estamos sorprendidos porque nosotros de distribuidores estamos recibiendo muy poco de venta, pero se está vendiendo mucho a través de la tienda web, con envíos, viste, a todo el país. Se está vendiendo mucho en la fábrica de historietas y ahora entre varias editoriales armamos una distribuidora que se llama Che y también está vendiendo un montón. Se nota que la gente, viste, se pone a leer historietas encerrada en su casa. Claro. Así que el clima de pandemia
favorece la lectura. Sí, sí, y activó bastante en la segunda mitad del año, activó, ¿no? O sea, que el cimbronazo todavía no nos recuperamos del cimbronazo. Muchos títulos de este año quedaron para el año que viene. Pero también fue como una manera de continuar con como veníamos, porque veníamos de unos años en donde también habíamos tenido que pasar títulos para los años siguientes porque no llegábamos porque estaba todo muy caído, muy caído. Así que se siente mucho la falta de festivales, y eso era un ingreso muy grande para la editorial, y una generación muy importante de proyectos también. Porque vos vas a los festivales, te encontrás con colegas autores que te dicen, bueno, tengo esto, hablas qué cosas se pueden publicar. Pero bueno, los libros siguen saliendo en el orden que estaban establecidos. Bueno, nos pregunta Santiago, que él cree que es una pregunta rara, me parece que es una buena pregunta. Pregunta si una historia corta, sin diálogos, solamente con dibujos, puede funcionar. Sí. Sí, hay que ver qué tan corta, porque también nosotros publicamos libros. Y un libro, para que se constituya como tal, tiene que tener una cantidad mínima de páginas, ¿no? Menos de 50 páginas ya te queda, no podés hacerle lomo, te queda acaballado como una revista. Y ese tipo de publicaciones nosotros no hacemos. Por ejemplo, Barro Editorial se ha dedicado a publicar primeras obras de autores y ellos publican en formato acaballado, con libros, pero en formato revista. Nosotros eso no, así que por ahí si no tiene la cantidad de páginas como para que sea un libro, pero tenemos ahora no me voy a acordar, pero tenemos obras mudas publicadas. Tendría que ser una antología de autor, a lo mejor. Podría llegar a entrar en con varias historias mudas que lleguen a las 60 páginas, porque hay distribuidores que en menos de 60 no te distribuyen. Claro. Sí, yo siempre digo que las historias cortas también nos gusta verlas porque ahí conoces al autor y ves si por ahí lo invitas a hacer otra obra, o a veces pasa eso, que te das cuenta que tenés varias historias cortas que se pueden unir de alguna manera por el tema, por el estilo, y sale una antología, ¿viste? Pero bueno, para nosotros es más difícil decir sí, que venga, porque ya te digo, no entraría dentro del formato de lo que nosotros publicamos, que es básicamente libros. Nos pregunta Santino. Ah, sí. Disculpen. Sí. ¿Es mejor sacar más títulos y menos producción o menos títulos y más producción? A nivel editorial, preguntamos. Sí. Mirá, a nosotros en Locorrabia nos pasa algo que es lo que después descubrimos que pasa, por ejemplo, en el mercado francés. En un mundo ideal sería mejor sacar menos títulos con mayor tirada y que se venda toda esa tirada, ¿no? Porque vos podés, de esa manera, podés darle más atención a cada uno de los títulos, que no se maten unos a otros, ¿no? Porque por ahí nosotros en este momento presentamos esta semana 3 preventas de 3 libros totalmente distintos. Uno de humor, una novela gráfica y uno de literatura. Y los 3 salieron juntos, muere el Diego, esas preventas quedaron como en un segundo plano, ¿viste? Y son 3 títulos que están compitiendo entre sí dentro de nuestra editorial. Entonces siempre lo mejor sería sacar menos. Pero la verdad que como está el mercado en el mundo, porque ya te digo, es algo que vimos que en el mercado francés está pasando eso, las editoriales viven sacando muchos títulos y haciendo que pocas ventas de todos esos títulos sostengan a los que vienen a futuro, ¿no? Remarco esto de Francia, porque en Francia se está discutiendo mucho ese sistema, porque las editoriales están sacando muchísimos títulos por año. No sé si saben que Francia es un país donde se lee mucha historieta, está muy arraigada culturalmente y todo el mundo lee historieta, chicos grandes, de todas las edades, sectores sociales, todos leen historieta. Entonces se publica muchos títulos y se vende muy poquito de cada uno. Entonces es como un círculo vicioso, los títulos se matan entre sí, porque hay tanto que
el fanático no puede comprar todo, pero a su vez eso hace que la editorial, con las ventas que tiene de cada uno, pueda seguir editando. Está el mercado atomizado. Sí. Sí, también está el tema del medio ambiente, todo eso. Sí, claro, también. Sí, porque todos son árboles que se talan. Y papeleras tirando cosas a los ríos. Pero bueno, a nosotros nos pasa eso. Nosotros, si se sostiene la editorial, es porque vamos sacando títulos. También la venta de libros es muy lenta, ¿no? Un libro, a lo mejor para agotar la tirada, si es un autor muy conocido, capaz que agotás la tirada dentro del año, pero de la gran mayoría de los títulos publicados se agotan pasado 1, 2, 3 años. Entonces también, como la venta es tan lenta, necesitas tener muchos títulos que vayan vendiéndose a poquito para que haya un ingreso, porque nosotros ya tenemos gastos fijos por mes bastante altos que tenemos que ir cubriendo, ¿no? Aparte de lo que sale publicar. Santino nos pregunta, ¿qué consejos darían ustedes para escribir historias sobre la construcción de sentido, desarrollo de personajes y diálogos? Y en particular los diálogos es el tema que más le preocupa. Chan, muy buena pregunta. La flauta. Yo no soy guionista, se lo tendría que contestar un guionista, pero te voy a decir más o menos lo que yo veo como lector y de haber trabajado también con guionistas tan grosos como los que he tenido suerte de laburar todos estos años. Creo que tener muy claros los personajes y los objetivos de cada personaje es esencial. Creo que si vos ya tenés construido al personaje y a sus objetivos y cómo esos objetivos se contraponen con los objetivos de los otros personajes, de los antagonistas, ya la historia se construye sola, ¿no? Casi no tenés que ponerte a pensar en un principio, nudo y desenlace, porque al contar qué es lo que quiere el personaje principal, por ejemplo, pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Caperucita tiene un objetivo que es llegar a la casa de la abuela a llevarle la comidita. Y el lobo tiene un objetivo que es comérsela. Y cuando vos contaste cuáles son los objetivos de los dos, prácticamente contaste la historia, ¿no? Después tenés que inventar cómo se resuelve eso, cómo sale la abuela de la panza del lobo, pero ya al contar los objetivos de ambos personajes tenés media historia armada. Y después el tema de los diálogos es algo que yo me doy cuenta que tiene una gran dificultad. Saber poner el tono de los diálogos. Si vos estás haciendo una historieta de época, pensar si los personajes van a hablar como se habla en la actualidad o como se hablaba en aquel entonces. Si estás contando una historia costumbrista actual, poder poner la voz de la gente de ese lugar y de ese tiempo. Y si estás haciendo una historia de ciencia ficción, poder universalizar los diálogos es algo que me parece que hay que ponerle mucha atención, que veo que muchas veces se erra en eso, ¿no? En poder darle el tono real del diálogo, y hay autores que lo tienen muy claro, no sé, de nuevo a Rodolfo. Rodolfo es un tipo que pinta muy bien el aquí y la ahora del hablante. Esté haciendo la época que sea, ¿no? Freddy Baer también es un tipo que tiene diálogos que son más universales, que tienen muchas, más que nada puteadas, porque se puede decir puteadas, ¿no? Sí. Tiene puteadas alucinantes, diálogos muy picantes y muy rápidos, y que en cada viñeta vos te matás de la risa, ¿viste? Pero siempre, Freddy tiene siempre, por ejemplo, el mismo tono. Me parece que es algo que hay que tenerlo muy presente a la hora de escribir, sin ser escrito. Mariana nos plantea una proposición y hace una pregunta. Dice, las preventas de Locorrabia creo que son una buena estrategia. Suelen venir con algún original de regalo. En esta época que es todo digital, eso es muy bueno. Y después dice que en esto de la agrupación Che,
¿qué chances de distribución en librerías hay también, además de la distribución en comiquerías? Bueno, sí, el tema de las preventas es algo que nos está sirviendo muchísimo a todas las editoriales. Me parece que ya se armó, la gente ya sabe que con la preventa se lleva un regalo o se lleva un buen descuento. Entonces aprovecha la preventa y a nosotros nos viene bárbaro porque como la imprenta con la que nosotros trabajamos cobra el trabajo una vez que lo entrega, en realidad nosotros pagamos y el otro día envían. Nosotros tenemos esos 15 días de producción del libro en máquinas para hacer la preventa y recaudar, y muchas veces se paga la edición de imprenta, se paga con la preventa. Eso está buenísimo, un sistema que nos sirvió un montón a todos los editores. Con Che, nosotros estamos tratando de llegar a comiquerías y a librerías, estamos llegando mucho también a librerías, que no están dentro del circuito de nuestros distribuidores. Nosotros, para distribución en librerías, lo tenemos a Ciraolo, que es un distribuidor muy conocido, que cubre todo lo que es desde Capital, todo el cordón del litoral, pasa por Rosario. Pero la distribución en librerías es muy caprichosa, es muy difícil, los libreros son complicados, entonces muchas veces sucede que de la tirada de un libro, o sea, de la cantidad de ejemplares que se imprimen, la gran cantidad, el porcentaje más grande va a librerías. Y después vos vas a las librerías y no ves los títulos. Están escondidos, hay mucho material, entonces quedan escondidos en un estante, no los cargaron. Depósito. Sí, en el depósito, no los cargaron en el catálogo, entonces vos vas a preguntar y el libro está ahí, pero el vendedor no sabe que lo tiene. Entonces nosotros realmente en este momento, después de muchos años de distribuir en librería, ahora estamos haciendo como el camino inverso, estamos tratando de quitar de las librerías y apoyarnos más en las comiquerías, porque además cada vez hay más comiquerías. Entonces eso también está bueno, que son lugares específicos para vender lo que hacemos nosotros. Están apareciendo muchísimas comiquerías en todo el país y bueno, estamos tratando de apoyarnos más que nada en eso. Es algo que hablamos específicamente este mes, que dijimos, bueno, mirá, nosotros con Che estamos teniendo más recaudación que con los distribuidores de librería. Empecemos a sacar de los distribuidores de librería, empecemos a meter en nuestra propia distribuidora y listo. Bien, así que, perdón. Nosotros arrancamos con la editorial, arrancamos en esa época, era una época maravillosa que, por ejemplo, Jenny el Ateneo tenía distribución propia. Entonces nosotros agarrábamos la caja con libros y se la llevábamos al galpón de Jenny el Ateneo. Un galpón impresionante, interminable, enorme, lleno de libros de todas las editoriales, y ellos distribuían. Entonces vos sabías que en los Jenny del Ateneo de Ushuaia La Quiaca iba a estar tu libro en todo. En determinado momento ellos se dieron cuenta que no era negocio hacer distribución propia y que el negocio para ellos era decirle a cada editor, distribuite vos como puedas y pagate vos el flete. Y se cortó eso, y a partir de ahí fue muy, muy difícil llegar a todos los rincones del país. Muy, muy complicado. Nuestro territorio es muy extenso y la distribución está muy centralizada en Capital. Entonces es muy complicado. Por suerte hemos logrado encontrar gente en Patagonia y en el NOA, más que nada, que redistribuye lo nuestro, pero es complicado. Quien preguntó es Mariana Cravena, que es una autora de historieta que ya tiene un recorrido interesante y está dentro del circuito, y que es alumna nuestra. Nos pregunta Luciano, siendo una editorial con una trayectoria de tantos años, ¿considerás que la historieta argentina actual en general llega al público o todavía le falta repercusión? Me parece que ahí hay dos puntos de vista. Un punto de vista, porque me interesó la frase si llega al público. Y nosotros vivimos una época, vos te debes acordar, Pablo, en el que la historieta independiente era como muy, muy cerrada en sí misma. ¿Sí? Era muy críptica,
muy metafórica y era bastante imposible de leer. Se había como escindido el autor del público, iban por caminos distintos. Fin de los 90, principios de los 2000. Sí. Y me parece que eso ahora, al reactivarse el mercado, cambió y el autor escribe más pensando que va a haber alguien que lo va a leer, sobre todo gracias a las redes sociales, ¿no? Se hace mucho para mostrar en redes y vos ahí tenés un feedback con el lector al toque, entonces te vas acomodando mejor en cómo contar algo que pueda ser leído realmente. Y después me parece que la otra vis de la pregunta es el mercado. Y el mercado creo que está creciendo mucho, pero muy distinto a como nosotros lo vivimos en la última época de oro de la historieta, ¿no? Nosotros podemos llegar a recordar, los más grandecitos de los que estamos acá, momentos en los que ibas al kiosco de revistas y había un montón de revistas que se vendían mucho. Y nosotros vivimos, yo que soy el más joven, viví el coletazo de Editorial Columba, que Editorial Columba era una editorial exclusiva de historieta y que tenía toda la cadena de producción propia. Tenía los árboles, pero literal, los árboles que talaba, hacía el papel, imprimía y distribuía a toda Latinoamérica. Ese monstruo editorial no creo que vuelva a existir. Me parece que con los libros de historieta pasa como ha pasado con muchos otros medios, no sé, por decirte la radio, ¿no? Perdieron esa masividad y encontraron nichos que permiten que sigan existiendo y que vivan con una vida con mucha salud, pero dentro de esos nichos, ¿no? Me parece que esos nichos se están fortaleciendo y van creciendo, y a pesar de todo, de todas las crisis, de que los libros es re caro producirlos y entonces después los precios de tapa son carísimos y cuesta mucho comprarlos, y para ser un coleccionista tener que tener mucha plata, pero de todas formas están creciendo el mercado de la historieta nacional. Bueno, Columba llegó a publicar a mediados de los 50 1 millón de ejemplares de revista, 1 millón de ejemplares por mes. O sea, sacaba 4 títulos y cada título tenía 250.000 ejemplares. Había muy más poca televisión. Claro, más que algunas editoriales norteamericanas. Sí. O sea, es muchísimo, o sea, sacaba por semana sacaba, o sea, había semanarios, anuarios, había un montón de revistas que vos decís, loco, ¿cómo hacen estos tipos? Robin Hood, por ejemplo, un tipo que decía, ¿cómo hace para escribir? Bueno, después se supo que había tipos que firmaba Robin Hood y había otro que escribía atrás, ¿no? Yo empecé a leer Columba porque las compraba mi tío Carlos. Mi tío Carlos en esa época era un cincuentón que fabricaba resortes, ¿no? Que no soy yo, aclaremos. No, además era Carlos sin ese al final. Era un tipo que fabricaba resortes, no tenía nada que ver con la historieta. Leía historieta de Columba como podía llegar a aprender la tele y ver una novela o una serie, ¿no es cierto? Para pasar el rato, era lo que leía cuando estaba en el colectivo o cuando en los tiempos muertos mientras la máquina iba doblando el resorte, leía eso. Estaba como muy arraigado en la... Pero eso, bueno, fue de manera natural. El avance tecnológico hizo que eso fuera reemplazado por otras cosas, ¿no? Y hoy día que estamos con el celular, a lo mejor también el hecho de que esté creciendo, como digo, los nichos de lectores de historieta también tiene que ver con que ahora no vas a comprar la revista, pero sí estás viendo en Instagram siguiendo a historietistas, por ejemplo. Bueno, nos pregunta, hablando del avance tecnológico, nos pregunta John, algo que vos debés conocer muy bien como diseñador, ¿cómo es el proceso de imprenta y cuando vos terminás tu historia y la querés publicar? O sea, ¿cómo sería la preimpresión? ¿Cómo manejas la preimpresión? Bueno, ahí hay una serie de cuestiones técnicas que no sé si meterme en eso ahora, o podemos llegar a estar hasta las 9 de la noche hablando sobre las cuestiones técnicas, ¿no?
de imprenta. De hecho, estoy medio perdido porque no sabía por dónde encararlo. pero sí, hay como puntos muy importantes que hay que tener muy bien claro. Cosas básicas, como que lo que vos hayas hecho a color va a ser muchísimo más caro de imprimir que lo que hayas hecho en blanco y negro, ¿no? Estamos hablando de que se cuadriplica el precio algunas veces. Y cuestiones técnicas muy puntuales, como el tema de que una impresora imprime en 4 tintas básicas, que es el cian, magenta, amarillo y negro, y que entonces tu trabajo tiene que estar hecho en esas 4 tintas. Tu archivo final, por más que hayas trabajado en papel, el archivo final que vos vayas a mandar a la imprenta tiene que estar en esas 4 tintas. Formatos, que también dependiendo del formato, del tamaño en que vos quieras imprimir, va a cambiar tu presupuesto. Eso es algo que se habla con cada uno de los impresores, hay que tener muy buen diálogo. Si te vas a alargar a imprimir tu propio trabajo, lo primero que tenés que lograr es conseguir un imprentero con el que tengas un buen diálogo, porque cada imprenta es un planeta totalmente distinto al de las otras imprentas. Entonces cada imprenta te pide archivos con formatos distintos, ¿no? Yo he tenido imprentas que han tenido, por ejemplo, vieron que Adobe tiene un coso de color, ¿cómo se llama? Perfil de color. perfil Hay de imprentas CMYK. claro, hay imprentas que trabajan con un perfil de color Coated Fogra 39, ¿no? 32. Y otras que no, que te dicen, no me mande con perfil de color. Eso te lo tiene que decir el imprentero. Después, según la máquina en la que se imprima, va a ser el tamaño del pliego de hoja, y eso va a hacer que tu libro sea más caro o menos caro según el tamaño que tenga. Eso también te lo dice el imprentero. O sea, lo primero que hay que hacer es irse con una docena de facturas para caerle bien al imprentero y decirle, mira, yo estoy arrancando, quiero publicar esto, son tantas páginas, ¿qué me aconsejás? ¿En qué tamaño? ¿Con qué imprimís vos? ¿Qué es lo que más me conviene? Algunos imprenteros te lo van a decir, otros no, otros te van a decir, vos decime en qué tamaño querés imprimir y yo te digo si cuánto te va a salir y listo. Por eso hay que ir con la docena de facturas. Disculpa, Marco. Sí. ¿El perfil de color qué sería? Los programas de Adobe trabajan con perfiles de color que muchas veces, no sé si les ha pasado, abren una imagen en Photoshop, por ejemplo, y te dice un cartelito, esta imagen tiene un perfil de color fulano de tal asignado. ¿Quiere abrirlo con ese perfil de color o con el perfil de color? Bueno, es algo que si vas a... No me acuerdo ahora dónde está para cambiar el perfil de color. Pero hace que el intercambio de archivos no se modifique. Cuando vos intercambias archivos con otra persona, muchas veces lo que pasa justamente es que vos tenés tu libro armado en un perfil de color, el imprentero lo abre con otro perfil y se le descompone la división de tintas. Sí. ¿No? Lo más habitual es que vos tengas un libro en blanco y negro y cuando el imprentero lo abre te dice, che, pero este negro está compuesto por las 4 tintas. No, ¿cómo? Decís vos, si yo estuve viéndolo acá y está solo en 100% K. Y es porque hubo un problema de compatibilidad con el perfil de color. Eso lo googleas, perfil de color, y te dice dónde encontrarlo y cómo cambiarlo. Eso. Pero bueno, y después otra cosa básica es que un pliego tiene 4 páginas y que todo lo que vos armes del libro tiene que ser, la cantidad de páginas tiene que ser múltiple de 4, ¿no? Estoy diciendo una pavada, pero vos sabés que me ha pasado a mí muchas veces de mandar un libro y decirme, che, te agrego, el imprentero me diga, ¿te agrego 2 páginas o le quitas vos 2? Porque está mal. Viste, algo que yo al día de hoy me tengo que seguir agarrando la calculadora y dividiendo por 4 a ver si armé bien la cantidad de pliegues. ¿Usás las páginas de cortesía para compensar? Sí, mucho.
Yo creo que un libro, yo soy bibliotecario también, estudié bibliotecología y trabajo 3 días a la semana en una biblioteca escolar. Y tengo como diseñador, como maquetador, tengo todos los vicios del bibliotecario. A mí me gusta que un libro tenga portadilla, portada, página de legales, página de cortesía, que la historieta empiece en página impar, que la última página tenga el colofón, que es el textito ese que dice este libro se terminó de imprimir, ¿no? La ficha catalográfica, que es esa fichita que aparece en un rectangulito y dice el nombre del autor y todo eso, que eso te lo dan cuando tramitas el ISBN, tiene que estar en la página de legales, que suele ser la página 2. A mí me gusta que eso esté así. Hay algo que nosotros hacemos los bibliotecarios, que es cuando tenemos que inscribir un libro en el catálogo, abrimos el libro en la portada. Entonces vos tenés el libro abierto, de un lado tenés la página de legales, donde están la ficha catalográfica y todos los datos de la editorial, y del otro lado tenés la portada, que es donde está el título, el autor y la editorial. O sea, vos en esa doble página tenés que tener toda la información del libro para poder ingresarlo en catálogo. A mí yo soy como súper obsesivo con eso, tiene que estar así. Pero porque me gana la parte bibliotecológica, no hay una ley en realidad que lo imponga. Marquito, yo para sacarte un poco del tema de esto de tan técnico que me parece que podemos, como dijiste vos, seguir hasta las 12 de la noche, me gustaría hablar, no sé si es una pregunta o que vos le expliques un poco, si lo sabés, algo que me contó a Corsi en un momento, que era cómo se vendía un libro, una revista, los colores y todo eso. ¿Algo de eso conocés vos para contarle un poco a los chicos? ¿Cómo decimos? Los colores. ¿Se escucha bien primero? Pará, por ahí tengo el micrófono medio. Un día hablando con Acorsi me dijo que había colores para meter a las portadas que valían mucho más que otros. Ajá. ¿No es cierto? Sí. Los colores rojos, naranjas, Sí, que el verde no se usaba salvo que fuera. Eso. Tuve esa conversación después, con Acorsi. Sí. Bueno, Él leyó un estudio de un norteamericano que decía que había ciertos colores que no vendían para nada. Había hecho como un estudio, a mí me parece medio engañoso también. Había agarrado una línea de historietas de Spider-Man, suponete, y había visto qué títulos se vendían más y qué títulos se vendían menos, y había hecho algo muy unilateral, que es pensar que eso se correspondía al color en el que se habían puesto los títulos, ¿no? claro. Cuando en realidad ¿Vos decís que eso no es así, por ejemplo? No, sí. O sea, que eso no es una regla. Sí, porque hay una cuestión en los colores, que todos sabemos que los colores expresan distintas cosas. Entonces, Claro, obvio. A Corsi te dice, un título en marrón no, una capa marrón no vende. Y, viste, el marrón es un color jodido. Sí. No es un color atractivo el marrón. Entonces, seguramente le va a tirar varios puntos para atrás, una capa que tenga el título en marrón o que tenga el fondo marrón, no va a ser lo mismo que una amarilla. A Corsi te dice, los títulos tienen que ser blanco, rojo, amarillo, se terminó. Y claro, pero vos cuando te pones a pensar a nivel diseño, ¿viste? ¿Cuáles son los colores que más llaman la atención? Los más luminosos, lo que más se ve. Y blanco, rojo y amarillo. ¿Viste? Un azul oscuro, tenés que tener un fondo muy iluminado para que se vea. Entonces también está ligado a esto, a lo que expresan los colores y eso. Pero sí, vos sabés que nosotros medio en joda y medio en serio, eso que hablamos con Acorsi en un Docta Comics en Córdoba, es como que también lo tomamos como ley. Entonces, por ejemplo, ahora Nahuel Salárnaga nos había presentado la tapa de Guachín con fondo marrón. Y yo le dije, no. Fondo marrón, no. Claro, eso era lo que te iba a preguntar, a eso iba la pregunta, si vos con ese concepto un poco bajabas una línea para decir, loco, esto no se va a vender, claro, sí. O esto sí se vende porque el color es llamativo. Por ejemplo, el amarillo yo no lo veo nunca como portada, pero lo vi en Black Sat, creo que el 5, el 6 de Black Sat, que tiene una portada amarilla, y está buenísima, ¿entendés? Y yo creo que el amarillo, si viene un color que no usaría yo, llama mucho la atención también. Sí, a mí me gusta mucho, de hecho ahora uno de los libros que sale
Diario de la pandemia en mi vida, de Hernán Siriani, es uno de los que está en preventa ahora y la tapa es amarilla. A mí me gusta mucho el amarillo por la portada. Mirá, yo te digo la verdad, no te podría decir que si Guachín sale con tapa marrón va a vender menos. Yo creo que Guachín va a vender un montón porque tiene un montón de gente que está esperando el libro y cuando empezamos a anunciar, claro, cuando empezamos a anunciar que iba a salir, viste, la gente nos dijo, qué bueno cuando sale, pero igual, ¿para qué jugársela? Hacer una tapa fea o con un color que no sea atractivo. Eh, sí, me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Y me parece que también cada uno de nosotros lleva adentro el saber, un saber intuitivo acerca de qué cosas son más atractivas y más llamativas. Bueno, nos quedan 15 minutitos para preguntas. ¿Alguien quiere animarse? Si no, seguimos con estas cuestiones. Diego estuvo muy callado, Fiorucci. ¿Tenés algo para preguntar, Dieguito? No, estaba escuchando, me interesaba más que pudieran preguntar los alumnos. Pero sí, bueno, me parecía interesante eso de las tapas. Justamente yo hace poco tomé una decisión de hacer una tapa bastante arriesgada con los rojos, con los amarillos, y incluso a riesgo del nombre de la revista, que ya trabajaba con esos colores. Pero bueno, dije, a ver, me dan libertad, me mando y veo qué pasa. Si me lo cambian, lo cambio, pero... Claro. Sí, ya te digo, por eso para mí no es tampoco una ley que vos digas, no, una tapa marrón no va. Además de marrón, cuando decimos marrón, ahora mira, estoy pensando en un libro tuyo de dibujo, la tapa de pie es un tono de marrón, pero un marrón rojizo, atractivo, lindo, ¿no? Lo que nos había mandado la abuela era un color medio diarrea. O cuando remite el marrón es tan grande que... O cuando remite a algo histórico, o cuando remite a una textura como la del cuero, o sea, cuando se justifica el tema. Claro, sí. Claro, los de aquí mismo, por ejemplo, tienen algunos tonos marrón, ¿no? En la portada como predominante. Todos los aquí mismo tienen en la portada, los colores son como quebrados. En realidad, uno es verde, el otro es rojo, el otro es amarillo, el otro es gris. Pero a lo mejor también remite a la historia, ¿no? Claro, que aquí mismo, marrón, histórico, sepia, qué sé yo. Por eso te digo, por ahí, a Corsi lo que tiene es que es medio talibán, ¿viste? Él te dice, no, marrón no. Y cuando vos decís no, marrón no, marrón, estamos hablando de una familia de colores infinita. Sí, pero a mí, o sea, como vos decís, o sea, es medio que vos lo haces sin pensar, lo que yo, pero a partir de esa charla con Acorsi, que creo que la tuve en el estudio de Wally La Plata, que estaba Rodolfo Miliari, un montón el loco nos contó eso, y la verdad que todo quedó en una conversación hermosa después de eso, se armó, ¿entendés? Y a mí me cambió la cabeza. Siempre hago una tapa y estoy pensando en eso que el tipo me dijo, ¿entendés? Cuidarme eso, y decir, ¿qué vende? ¿Qué vende? Es esa data, por ahí lo que a mí esa data que creo que es como muy básica y que te queda en la cabeza para después todas las tomas de decisiones, que vos incluso, viste, no sé, como cuando aprendés a equilibrar una composición. Vos después elegís romper ese equilibrio, pero ya tenés en la cabeza el centro de equilibrio de la composición que hiciste, ¿no? Elegís romperlo, pero ya eso lo tenés adentro. Y a mí me pasó lo mismo cuando Acorsi tiró eso. Encima que Acorsi te convence de lo que se tiene una parla que te dice esto es así, y vos ahí diciendo sí, es así. Yo hago una pregunta que me imagino que le puede interesar a los alumnos. ¿Cómo pensás vos, desde el lugar de editor, que se da el salto del que dibuja en forma amateur o por hobby a la cuestión profesional? ¿Cuándo da ese salto y cómo da ese salto? Mira, también pienso que eso tiene como distintos vicios hasta eso, lo que le pasa a uno hacia adentro y otro de lo que pasa hacia afuera.
Me parece que uno va aprendiendo cuestiones técnicas que permiten que tu trabajo sea cada vez más profesional. Hay una serie de... Perdón, Marcos, sí. Hay un ruidito raro en tu micrófono, ¿puede ser? No sé, se sale... ¿Puede ser que salga el micrófono de Marco? Porque primero le echamos la culpa, después me echaron la culpa a mí. Sí, puede ser, porque ¿no? A ver si yo me muteo. Sí, ahí salió. Sí. Marquito, no, debe ser porque cada vez que habla, perdón, el micrófono hace ese sonido. Sí, es. Lo que pasa es que me compré una webcam, me compré la más barata que encontré, chicos, digamos la verdad. Y tiene el micrófono integrado. Está bien. ¿Se escucha? ¿Quieren que hable más fuerte? No. Está bien. Queríamos saber de quién era para descartar culpables. Bueno. Antes de cerrar, que nos quedan 10 ¿Cómo te echa la culpa, Ángelo? Nos salteamos un tema súper importante. Como dibujante. Ajá. ¿Analógico o digital? Mirá. Perdón, antes que contestes, Marco, yo le quería a todos los chicos que en la Corsi que estamos hablando, bueno, búsquenlo, es un periodista especializado en historieta, un gran personaje del mundo de la historieta, gran personaje. Así, perdón, dale, Marco. Él editaba una revista que se llamaba Comiqueando, que era de información de historietas, que actualmente sigue como una página web. Busquen Comiqueando y van a encontrar la página, tiene muchísima información de lo que se está publicando actualmente para saber lo que está pasando en el mundo editorial argentino y de la región. Está buenísimo y universal. Y seguirlo a él y a Comiqueando. Me quedó igual en el tintero de la pregunta anterior algo que quiero destacar, y es lo siguiente. Muchas veces, hablando sobre la profesionalización, ¿no? Hay algo que no quiero dejar de decir. Muchas veces pensamos que para entrar al mundo profesional y para ser contratados tenemos que llegar al punto máximo de nuestra capacidad dibujística o creativa, para no quedarnos solamente en el dibujo, ¿sí? Y en realidad, alguien me enseñó en algún momento, ojalá me acordara quién fue, y para mí eso me sirvió un montón. En realidad, lo que nosotros tenemos que lograr es que nuestro punto medio, o sea, nuestra velocidad crucero, lo que nosotros hacemos pudiendo completar una cierta cantidad de páginas semanales que sea útil para el que nos va a publicar, porque nosotros vamos entregando a tiempo, eso sea bueno, ¿no? O sea, que nuestro punto intermedio sea bueno y que eso nos permita, quiso opinar el perro de Calvo, y que eso nos permita cumplir con las fechas. Porque hay algo que tengo muy claro de mi trabajo profesional, y es que la gran mayoría de la gente que me contrata lo hace porque sabe que yo entrego a fecha. Como dibujante puedo hacer una porquería. Yo en ningún momento me creí que a mí me publican porque dibujo bien. Yo sé que a mí me publican, yo entrego una página todos los lunes a un diario uruguayo y me llaman de distintos lugares para publicar, y yo sé que es porque si me dicen esto lo necesito para el lunes, yo le voy a decir no llego, no te lo voy a hacer porque no voy a llegar, o le voy a decir sí llego y llego. ¿Okay? Eso es más importante que ser el mejor dibujante del mundo, porque si vos sos el mejor dibujante del mundo, pero un editor te dice necesito que me entregues una página todos los lunes, y vos se la entregás un miércoles, después un jueves, después de 2 semanas no le entregás nada, y no le sirvió de nada que seas el mejor dibujante del mundo. Eso no quería dejar de decirlo porque me parece como un dato para el que quiere entrar en el mundo profesional. Fue algo que a mí, por ejemplo, me sirvió un montón. Saber que la confianza depositada en el autor de que va a entregar a término y dentro de un cierto nivel aceptable, o sea, porque también llegar a término dibujando una porquería no, pero mantener un cierto nivel aceptable y llegar a término es mucho más importante a veces que ser el dibujante.
Y ahora eso hizo que me olvide de la última pregunta que me hiciste, Pablo. Si vos dibujás analógico, dibujás digital, ¿cómo te...? Bueno, yo en eso también no soy un talibán, pero dibujo todo en digital. Hace ya meses y meses que no agarro un papel. Pero es por una cuestión de practicidad, ¿no? A mí la falta del control Z en el papel me mata, ¿viste? Me mata. Y después, por ejemplo, bocetar en papel me parece súper práctico. Algo que me pasaba mucho era hacer un dibujo que me gustaba mucho como había quedado, pero desproporcionado. Y vos en la compu, viste, agarrás, seleccionás la cabeza, te quedó muy cabezón, seleccionás la cabeza y la achicás y se terminó, no tenés que borrar y volver a hacer. Entonces en el laburo diario de tener que entregar páginas todos los días, laburar en digital y sobre todo me terminé casando con lo digital gracias a vos, Pablo, que me pasaste las herramientas de Alex Ducal, tipo al que no dejo nunca de nombrar, que es un chabón de Puerto Madryn que hace herramientas para Photoshop y son súper orgánicas y súper lindas, se amoldan muchísimo a la mano. Ahí me casé del todo con lo digital. Ahora, si tengo que dibujar por placer, agarro el Pentel y agarro un papel gruesito y me pongo a dibujar por placer en papel. Así que ya te digo, no me caso ni con uno ni con lo otro, pero bueno, lo profesional me ha llevado a que ahora hace meses que no agarro un papel. Bueno, antes de irnos, nos pregunta Santino, a la hora de hacer un dibujo para historieta o para una ilustración de portada, ¿qué factor hay que tener más en cuenta a cuidar, además del color, aparte del color? Y yo creo que la legibilidad, que sea legible rápidamente, o sea, la legibilidad tiene dos puntas. Primero, que en una primera lectura, en un primer pantallazo, vos entiendas perfectamente todo lo que pasa en esa composición. Y la otra punta es que también te permita distintos niveles de lectura y que a medida que vos vas viendo más la ilustración, vayas encontrando más cosas y exprese más cosas, ¿no? Me parece que ese doble juego hace que sea en un primer pantallazo atractivo, pero a su vez cuando vos seguís mirándola se vaya profundizando y te quede todavía más adentro. Creo que eso es lo más importante y eso se da, bueno, cuando nos ponemos a estudiar figura fondo y ese tipo de cuestiones, y que el color tiene también mucho que ver. Pero me parece que sobre todo eso, no sé, sin pensarlo mucho se me ocurre eso. Bueno, ya nos estamos yendo, nos quedan 2 minutitos. Nosotros te queremos agradecer este espacio, no solamente por esta charla, sino también por haber sido receptor de algunos alumnos nuestros en la etapa de la pasantía. La escuela te está muy agradecida, hablo por Carlos, por Gaby, por Diego, por todos los que formamos la escuela Baruchelli. No, vos sabés que nosotros estamos re agradecidos porque los chicos que participaron de la pasantía nos ayudaron un montón, avanzaron con las páginas de un libro que nosotros veníamos arrastrando desde hacía muchos años, no lo podíamos terminar, que es, va a salir a principios del año que viene, es La vida de San Martín, dibujada por Alberto Breccia, pero lo que tiene es que Tony Torres agarró todos los dibujos que Breccia había hecho para Anteojito, ilustraciones sueltas, las escaneó y escribió un guión, y entonces había que componer las páginas de una historieta con lo que eran ilustraciones sueltas. Un laburo espantoso, que fue pasando de mano en mano y que no podíamos terminar después de muchos años. Y gracias al laburo que hicieron Luciano y Alejo, pudimos avanzar bastante y ahora Gastón Martisevic, que era el que estaba terminándolo, gracias a ese empujón terminó todo y ya terminamos el libro, así que ya podemos decir que de los primeros libros que salen el año que viene es este, y estamos re contentos porque Tony Torres ya nos odiaba porque no lo terminábamos nunca, así que a nosotros nos vino bárbaro. Bueno, le damos a Marcos un aplauso, abran los micrófonos y por agradecimiento. Gracias.
Genio, muy buena charla, muy buena, la verdad, 10 puntos. Muchas gracias. Yo siempre me preocupa, por ahí se hacen preguntas, viste, que vos decís, bueno, cuando yo arranqué con esto, me ayudó un montón todo lo que los colegas me pudieron brindar como conocimiento, ¿sí? O sea, creo que ninguno de nosotros hubiera logrado nada de lo que estamos haciendo dentro de la editorial y de mis colegas si no fuera por la información que nos íbamos cruzando uno con otro. Entonces me preocupa mucho poder contar todo lo que hemos aprendido, que nos aprendimos, los ponchazos y chocándonos con las paredes, ¿no? Así que, bueno, espero que haya servido realmente y cualquier duda que les haya quedado me escriben por el Instagram, por el Facebook, me escriben, me preguntan, yo intento responder siempre. Yo no sé si sabés, Marcos, estamos preparando una muestra final, no sé, Pablo, si le contaste algo, pero estamos preparando una muestra final con la Escuela Eugenio Sopi de Buenos Aires, nuestros chicos con la Escuela de Cristian Mallea. Muy Así buena. que no sé qué vamos a salir de eso, pero bueno, seguramente te vamos a invitar también, va a haber charla de los profes y un par de cosas. Y la exposición en conjunto. Me encantó que se conecten las dos escuelas, me encantó. Va a salir, veremos que va a salir. Este año es un año de prueba, un laboratorio, descubrimos cosas que no sabíamos. Yo vi biología, lo que todo hizo. Entonces, bueno, era linda oportunidad para decir, che, vamos juntos para hacer una muestra que todos los años la hacemos nosotros en el Fontana Rosa, con entrega de diplomas, con un gran show que Cristian hacía, en vez de una muestra grande, hacía una gran fiesta que duraba hasta las 9 de la mañana del otro día. Tampoco la puede hacer, obviamente. Así que dijimos, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Se va a llamar, bueno, no sé si decirlo todavía, pero... No, si sale bien sirve. Si sale bien sirve para Da la primicia, Baroseli, da la primicia. Dale. Esperen que me olvidé, estoy pedo viejito. ¿Cómo era? Puente Rosario Morón. Puente Rosario Morón. Muy bueno. Para los profes de la escuela de Eugenio Sopi y la nuestra. La verdad que cuando para que armos la frase, cuando se empezó a gestar todo lo que es el movimiento de la historieta actual, fue en gran parte por la movida que había en Rosario, que en ese momento era por leyenda, y por lo menos en lo personal, y creo que a muchos nos pasó, siguiendo como un faro de Morón, que empezaron a publicar de manera independiente sus libros, pero de manera mucho más profesional. Se salieron de lo que con Lomo, ¿no? Yo creo que sí, la productora de Morón, y además encontrándonos en Rosario con leyenda, con el dibujante que organizaste vos, Carlos, con todo eso, así que se unan esos dos puntos, a mí personalmente significa muchísimo que se unan las dos escuelas. Y bueno, el año que viene a lo mejor podemos organizar de vuelta dibujantes, ¿viste? Le hacemos la conga a Rizo. Lindo. Muy bueno. Sí, bueno, muchísimas Marcos, la verdad un placer, como siempre. Gracias Pablito por ser el entrevistador. Muy bien. Lo que puede porque no estoy muy mucho. No, pero es mejor que yo el otro día. Queda una tercera, ¿no? ¿Una tercera charla? Yo creo que sí. O es la última. Todavía, mirá, la de Marcos, porque ya viene la muestra encima, la nuestra. Yo me abocaría a organizar bien lo de la muestra y que ahí podemos hacer charlas también, que es una idea que se tiró, charlas entre profes, mediador o algo, así que yo me abocaría directamente a hacer la muestra final, que ya se nos viene encima. Me parece. Después le Para no me acordaba. Cerré el año. Cerrástela. Che, muchísimas gracias por la invitación. Que me estuvo muy buena.
acomodando las ideas en la cabeza. Estuvo buenísimo. Y además me encantó ver a todos los amigos que les estaban los eventos. Y este año no pudimos, y bueno, por lo menos verlos por acá. Bueno, Eugenio Sopi, para el que no sabe, chicos, porque ahí la otra charla puede ser con Sopi, no, Sopi se murió hace rato. Eugenio era un gran maestro, que era Horacio Lalia, creo que fue ayudante de Eugenio, y de Alberto Brecha, de los dos. Y en honor a ese gran maestro, Cristian, sus chicos ahí, sus profes, le pusieron Eugenio Sopi. Así que busquen quién es Sopi, los que no lo conocieron, y nada, te van a llevar una sorpresa porque era un gran dibujante. Dibujó Mr. X, un personaje emblemático de la historieta argentina de los años 50, 60. Y la historia de la humanidad, unos fascículos que salieron en los 80, que era una obra monumental donde dibujó distintos periodos de la historia en forma de historia. Sí, sí. Y la escuela también fue gestada un poco por esta cuestión de la autoedición. ¿Cómo digo? La escuela de ellos, también, por otro lado, fue gestada también primero por esta cuestión de la autoedición. Se armó un grupo a partir de lo que fue la productora, o sea que está muy vinculado a toda esta historia del mercado editorial autogestionado. Yo no sé si no hay muestra, nosotros somos del 2012 y la de los chicos no me acuerdo. Sopi. No, hace mucho. Y además, del 2000. Mariana, vos la conocés un poco más. Y además, ¿te acordás, Mariana, cuando empezó la Sopi? Los chicos de la productora, lo que tienen también es que tienen un laburo profesional para el exterior, que está muy interesante también hablar con alguno de ellos, que hagan alguna charla con alguno de ellos, porque los locos laburan para Europa, Estados Unidos, de manera fluida, y pueden contar sobre esa experiencia. Bueno, no sé si lo conocen, Ángel Mosquito, Hawk, Gervasio, hay un montón de chicos que son profesionales. Exactamente, bueno, a Greenbaum salió de ahí, después la dispararon un poco, pero como guionista excelente, y salió de la productora de Greenbaum, Diego. Dante Ginebra. José Mazzone, Dante. Un montón de Dante, me había olvidado también. Nos dice Mariana que cree que en el 98. Para mí un poquito después. Debe haber sido 2000, 2000. No, 2000. Frontera fue en el 2005. 2005 fue Frontera, que yo fuimos Marco y Tomás, y no sé si estaba a la escuela todavía, 2005. Sí, estaba. Estaba. Ella abre la escuela cuando abren el Estudio House. Yo fui muchas veces en esa época. ¿Querés dar el cierre vos? Que yo ya... Carlito, dale, si vos sos director. No, yo ya hablé bastante. No, bueno, pero me parece que el cierre fue perfecto, lo que aportaron, la generosidad de Marcos, la verdad, porque además de toda la trayectoria, es un tipo que te abre las puertas de par en par, lo acaba de demostrar compartiendo todo lo que sabe, lo que aprendió, y así sin ningún tapujo, no es una persona que se guarde nada, y eso también estimula un montón, no solo a los chicos que están empezando, sino que saber que existe este clima de compañerismo y esta solidaridad está buenísimo, y nos reestimula un montón en un año que hubo pocos encuentros, que todos la venimos remando un montón en diferentes sentidos. Hace muy bien encontrarnos en estos espacios, aunque sea virtuales, y por eso también nos colgamos y nos quedamos compartiendo todas estas anécdotas, porque es eso, es la calidez que se siente de todos los que estamos acá. Así que muchísimas gracias, Marcos, por todo lo que compartimos, y seguramente vamos a seguir haciendo un montón de cosas desde la escuela y proyectos que están por venir, y va a ser gracias a personas como vos que nos estimulan a seguir en esto. Sí, bueno, no, por favor, yo súper agradecido que me hayan convocado, me encantó, la verdad, para hacer reír. Buenísimo. Otro aplauso, entonces, para cerrar y ya. Abrazos grandes a todos. Gracias, bueno, chicos. Nos vemos. Un gustazo. Chao. Hasta luego. Chau. Chau.